Bienvenidos y bienvenidas una vez a su canal favorito de chismecitos y dramas turcos. Estoy como siempre lista para traerles lo último, lo jugoso y lo explosivo del mundo de las telenovelas que tanto amamos. CU Superíndice 3 en el dúo de hoy. Espero que de maravilla y con la energía a tope para sumergirnos en el salseo que les tengo preparado. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha hecho suspirar a medio mundo, que ha protagonizado rumores, especulaciones y, por supuesto, una historia de amor que nos ha tenido al borde del asiento. Mis queridos, estamos hablando de Demet Özdemir y Can Yaman. Y es que la pregunta que nos quema por dentro a todos es, copyright respondió Superíndice 3 Yaman ante esa supuesta bomba que le soltó Superíndice 3 Demet? CU Sate o adiu Superíndice 3S? ¡Ay! Esto promete. Antes de que nos lancemos de cabeza a este mar de intrigas, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí que se suscriban al canal. No se imaginan la cantidad de noticias, exclusivas y análisis que tenemos preparados para ustedes. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Y a los que ya son parte de esta gran familia, gracias por su apoyo incondicional. Ustedes son los que hacen que todo esto sea posible. Ahora preparo copyright un cafecito, agarren palomitas, porque esto se va a poner bueno. Vamos a desentrar más menos este misterio, a analizar cada detalle y a tratar de entender copyright fue lo que realmente pasó Superíndice 3 entre Demet y Yaman. Para empezar, hay que recordar que la relación Superíndice 3N entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha estado en el ojo del huracán. Desde que coincidieron en la exitosísima serie Erkenci Kuay, la química entre ellos fue innegable. No solo en la pantalla, sino también copyright N fuera de ella. Las miradas, las sonrisas CU Superíndice 3 implices, los gestos cariu más menos osos. Todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad y con pau más menos erismo. Los fans enloquecieron, por supuesto. La Demian Fever, como la llamaron, se extendió Superíndice 3 por todo el mundo. Se crearon clubs de fans, pujines dedicadas a ellos, se analizaba cada publicación Superíndice 3N en redes sociales buscando pistas de su relación Superíndice 3N. Y ellos por su parte alimentaban un poco esa esperanza, aunque siempre se mantenían ambiguos en sus declaraciones. Negaban cualquier romance de que eran solo buenos amigos, que la química que veíamos era producto de su profesionalismo como actores. Pero ¿qué copyright en el escrewa? Vamos, la verdad es que era difícil no pensar que estaban juntos. Eran demasiado perfectos el uno para el otro. Recordemos esas escenas donde se miraban a los ojos, era puro fuego. Y las entrevistas donde se reúan con miradas que lo decuan todo. Material para novelas. Después copyright S de Erkenci Kuay, sus caminos se separaron profesionalmente. Can Yaman se fue a Italia, donde continuó Superíndice 3 su carrera, buscando nuevos horizontes y expandiendo su talento a mercados internacionales. Mientras Demet se quedó Superíndice 3 en Turquía protagonizando otras series, consolidando su posición Superíndice 3N como una de las actrices queridas y exitosas del país. La distancia física al parecer, enfrió Superíndice 3 un poco la relación Superíndice 3N. Los rumores de romance comenzaron a disminuir, y surgieron otros vinculando a ambos con diferentes personas. Sin embargo, el fantasma de la Demian Fever nunca desapareció Superíndice 3. Los fans seguían esperando una reconciliación Superíndice 3N, una confirmación Superíndice 3N de que su amor era real y que volverían a estar juntos. Y entonces, de repente, boom. Resurgen los rumores con esta supuesta bomba. Demet le habrá dicho a Can, CU, Sate o adiu Superíndice 3S. Imagúnense la escena. Drama puro digno de una telenovela turca. Ahora bien, ¿de Superíndice 3 de salió Superíndice 3 este rumor? Pues, como suele suceder en estos casos, de fuentes cercanas a la pareja, de revistas de espectáculos turcas, de programas de televisión Superíndice 3N que se dedican al mundo del corazón Superíndice 3N. La información Superíndice 3N no es 100% confirmada, hay que decirlo, pero ha corrido como la Superíndice 3 Lbora en las redes sociales y ha generado un debate intenso entre los fans. Recordemos que el mundo del espectáculo turco es un hervidero de informaciones, algunas verdaderas, otras infladas y otras completamente inventadas. Asu que hay que tomar todo con pinzas, mis amores.
La pregunta del Miyu superíndice 3N ¿es esto cierto? ¿Demet realmente le dio un ultimátum a Khan? ¿Y lo Mood ese importante Q copyright respondió superíndice 3 llaman? A Q es donde la cosa se pone Mood ese interesante. Redoble de tambores, por favor. Hay varias teorías al respecto. Algunos dicen que Khan, al escuchar la propuesta de Demet, se quedó superíndice 3 en shock. Que no se esperaba esa declaración superíndice 3N y que no supo Q copyright responder. Que necesito superíndice 3 tiempo para procesar la información superíndice 3N y que, por eso, no hubo una respuesta inmediata. Imaginen la cara de Khan. Dejando caer la taza de café copyright turco por la sorpresa. Dicen que se quedó superíndice 3 mudo como si le hubieran robado el alma. Otros aseguran que Khan su respondió superíndice 3, pero que su respuesta no fue la que Demet esperaba. Que le dijo que no estaba preparado para dar ese paso, que su carrera era su prioridad, y que no quería comprometerse en una relación superíndice 3N tan seria en ese momento. Esta teoría, por supuesto, ha desatado la furia de muchos fans de Demet, quienes consideran que Khan no la valora y que no se merece su amor. Las redes sociales estallaron. Almohadilla Demet merece más almohadilla Khan desgraciado almohadilla Demian Forever. Un verdadero campo de batalla. Pero también copyright N hay una tercera teoría, que es la Mood ese optimista de todas. Esta teoría dice que Khan, al escuchar la propuesta de Demet, sonrió superíndice 3, la abrazó superíndice 3 y le dijo que siempre había estado enamorado de ella y que estaba dispuesto a pasar el resto de su vida a su lado. Esta teoría obviamente es la que Mood se ilusiona a los fans de la Demian, quienes sueu más menos han con verlos casados y formando una familia. Campanas de boda. Vestidos blancos. Arroz volando. Un final de cuento de hadas. Ay, mi corazón superíndice 3N. Pero, ¿L de estas teorías es la verdadera? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Ni Demet ni Khan han confirmado ni desmentido los rumores. Se han mantenido en silencio alimentando a Mood S la especulación superíndice 3N. Y es que a veces el silencio dice Mood S que 1000 palabras. Ese silencio puede ser interpretado de 1000 maneras, ¿verdad? Desde un no quiero dar explicaciones hasta un estamos negociando los detalles de la boda. Todo es posible en el mundo del chisme. Analicemos un poco el comportamiento de ambos en los últimos meses. Demet, por ejemplo, ha estado muy activa en redes sociales, compartiendo fotos de sus proyectos, de sus viajes, de sus momentos de ocio. Se le ve feliz, radiante, pero también copyright N un poco misteriosa. No ha hecho ninguna referencia directa a Khan, pero algunos fans han interpretado ciertas publicaciones como indirectas dirigidas a U con diéresis copyright L. Unos corazones sospechosos, unas frases ambiguas, unos paisajes que recuerdan a lugares que visitaron juntos. Todo es analizado con lupa. Khan, por su parte, también copyright N ha estado enfocado en su carrera. Ha protagonizado nuevas series, ha viajado por diferentes países, ha participado en eventos importantes. Se le ve exitoso, seguro de sí mismo, pero también copyright N un poco distante. Tampoco ha mencionado a Demet directamente, pero ha dado algunos likes a publicaciones relacionadas con ella, lo que ha despertado la esperanza de algunos fans. Un simple like puede valer Mood S que 1000 declaraciones de amor. La era digital, mis amores. Pero profundicemos un poco Mood S, Q copyright hay detrás de este supuesto ultimátum. Por Q copyright Demet, supuestamente habrá tomado esta decisión superíndice 3N tan drástica. Podrá ser que es tu copyright cansada de esperar, de las idas y venidas, de la incertidumbre. Quizú S siente que es el momento de dar un paso Mood S en su relación superíndice 3N y formar una familia. O tal vez simplemente quiere saber du superíndice 3 de tu parada y si Khan es tú realmente comprometido con ella. Recordemos que Demet es una mujer exitosa, independiente y con las ideas muy claras. No es de extrau más menos ar que quiera tener un futuro definido. Por otro lado, por Q copyright Khan podrá dudar en dar el su. Quizú S su carrera en Italia es su prioridad en este momento y teme que un matrimonio pueda frenar su ascenso. Tal vez, AUN no se siente preparado para asumir esa responsabilidad. O puede ser que tenga miedo de perder su libertad y su independencia.
No olvidemos que Kan es un hombre ambicioso, con una fuerte personalidad y con muchas ganas de conquistar el mundo. Lo que es cierto es que la química entre Demet y Kan es innegable. Incluso a la distancia, se siente esa conexión superíndice 3n especial que existe entre ellos. Y es que a veces el amor trasciende las barreras del tiempo y la distancia. Esa química que vimos en Nerkenzi Kwai no se crea de la noche a la mau más menos sana. Es algo genuino, algo que nace de la conexión superíndice 3n entre dos personas que se entienden y se complementan. Yo creo que ambos se tienen mucho cariño más menos o mucho respeto y mucha admiración superíndice 3n. Que su relación superíndice 3n es mucho ese profunda de lo que nos imaginamos y que, aunque no es tu copyright n juntos en este momento, siempre abre un lugar especial para el otro en sus corazones. Son dos almas gemelas que se encontraron en el camino y que, aunque sus vidas tomen rumbos diferentes, siempre recordaron en el tiempo que compartieron juntos. Quizás en el futuro sus caminos vuelvan a cruzarse y puedan retomar lo que dejaron pendiente. Quizás el destino tenga algo preparado para ellos. O quizás simplemente es tu copyright n destinados a ser grandes amigos. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura, su historia siempre será recordada como una de las mundes apasionantes y comentadas del mundo de las telenovelas turcas. Mientras tanto, nosotros seguiremos analizando cada detalle, especulando sobre su relación superíndice 3n y son más menos ando con un final feliz para esta historia de amor que nos ha robado el corazón superíndice 3n. Seguiremos pegados a sus redes sociales, a las revistas del corazón superíndice 3n y a cualquier pista que nos permita vislumbrar el futuro de esta pareja que nos tiene en vilo. Y ahora, recapitulando un poco lo que hemos hablado hoy, hemos analizado el rumor de que Demet le habrá dado un ultimátum a Kan. Hemos explorado las diferentes teorías sobre la respuesta de Yaman y hemos reflexionado sobre la relación superíndice 3n entre ambos. En definitiva, hemos intentado desentrar más menos este misterio que nos tiene a todos en vilo. Hemos escarbado en los rumores, hemos analizado las teorías y hemos dado rienda suelta a nuestra imaginación superíndice 3n. Todo por ustedes, mis chismosos favoritos. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encanta compartir con ustedes mis pensamientos y mis análisis sobre el mundo de las telenovelas turcas. Es un placer poder conectar con ustedes a Trabu Copyright S de esta pantalla y compartir nuestra pasión superíndice 3n por el salseo y los dramas turcos. Ahora, quiero saber su opinión superíndice 3n. ¿Creen que Demet y Kan volverán a estar juntos? Copyright creen que respondió superíndice 3 llaman a la propuesta de Demet? Du Copyright genme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos y saber lo que piensan. Quiero leer sus teorías, sus apuestas y sus deseos. Quiero saber si son almohadilla Team Kan, almohadilla Team Demet o almohadilla Team Demian Forever. Y para finalizar, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó superíndice 3, de compartirlo con sus amigos y familiares y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Compartan este vídeo con todos sus contactos para que el salseo llegue a todos los rincones del mundo. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo con chismecitos y dramas turcos. Les mando un beso enorme y que tengan un día maravilloso. Ciao, ciao. Y recuerden, mis amores, la vida es una telenovela. Disfruten cada capítulo.